Ya lo tienen, hermano. Génesis capítulo 22, versículo 9. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó ahí Abraham un altar y puso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único hijo. Que el Señor añada las bendiciones a la lectura de la palabra. Pueden sentarse, hermanos. Pueden tomar sus asientos. Espero que el Señor nos pueda ayudar en esta noche. Que Él se haga presente, hermanos, que Él pueda hablar a nuestros corazones. Quiero, hermano, hablar de un tema que, si es la voluntad de Dios, quisiera hablarlo en estos 3 cultos que vamos a predicar aquí. De como Él nos vaya guiando, hermanos. Quiero titularlo: Instrucciones divinas en la boca de Rebeca para el posicionamiento de los hijos en la hora de la bendición de la primogenitura. Tú sabes, hermano, que Rebeca es un misterio de la novia para este día. Amén. Y tú sabes que Isaac es un tipo del Señor Jesucristo. Pero yo quiero que tú veas algo, hermano. En esta escritura que tomábamos de Génesis capítulo 22, el hermano Branham dice que cuando Isaac con Abraham suben a la montaña, es un tipo de nuestro Señor Jesucristo cargando la cruz, porque quien llevaba los leños, hermano, en sí no era Abraham, era Isaac. Entonces iba cargando los leños para la montaña del sacrificio. Entonces el profeta está diciendo, hermano, en el mensaje de Jehová iré, que Isaac subiendo la montaña y llegando a la cúspide de la montaña era nuestro Señor Jesucristo, era un tipo de nuestro Señor Jesucristo cargando la cruz por amor a nosotros, hermano. Amén. Y cuando él llega a la montaña, Abraham coloca a su hijo en el lugar de sacrificio, y en ese lugar, hermano, el profeta dice: potencialmente Isaac murió para Abraham en aquella hora. En la mente, yo quiero que tú captes esto, hermano, en la mente de Abraham, en el corazón de Abraham, Isaac en aquella hora murió, hermano, ahí para él. Para Abraham eso fue una muerte y una resurrección, porque cuando Abraham iba a degollar a Isaac, el ángel lo detuvo. Y tú sabes, hermano, que cuando nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario, potencialmente Él murió por nosotros en el corazón de Dios, hermano. El Señor Jesucristo murió por nosotros ahí. Amén. Y yo estoy diciendo esto, hermano, porque quiero entrar en algo y espero que tú puedas ver estas cosas. En el versículo 20 de este Génesis 22 dice, no lo vayan a buscar porque lo voy a ir desarrollando poco a poco. Aconteció después de estas cosas. ¿De qué cosas, hermano? Aconteció después que Isaac había subido la montaña, que Abraham había querido degollar a Isaac, que Isaac había sido obediente al mandato del Padre y que Abraham había acatado la orden del ángel. Aconteció después de todo esto, hermano, que fue una noticia dada a Abraham diciendo: he aquí, también Milca ha dado a luz hijos de Nacor tu hermano. Oiga lo que le voy a leer, hermano, con sumo cuidado. Uz, su primogénito, Buz, su hermano, Kemuel, padre de Arán, Quesen, Asó, Pildas, Hidras y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Y estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nacor, hermano de Abraham, y su concubina, que se llamaba Reuma. Dio a luz también a Teba y a Gahán, y a Taaz y a Maca. Quiero que veas algo, hermano. Abraham, esta escritura está diciendo que el hermano de Abraham había tenido 8 hijos. Y el 8º hijo no era cualquiera, sino que era, hermano, era este padre de Rebeca, era Betuel. Y Betuel, hermano,
era el que trajo a manifestación, el que trajo a vida a Rebeca. O sea, hermano, lo que yo quiero que tú captes aquí es que Abraham estaba conectado sanguíneamente con Rebeca. Y no cualquier conexión, porque Abraham estaba conectado con Rebeca a través, hermano, del pariente octavo en aquella hora. Y 8, dijo el profeta en la Biblia, es eternidad. O sea que Rebeca estaba conectada con Abraham desde la eternidad, hermano. Entonces, ese matrimonio que Rebeca iba a llevar tiempo después con Isaac no era una coincidencia, sino que ya Dios lo había planificado, porque la novia, dijo el profeta, no solamente es un pensamiento que Dios tuvo aquí, es un pensamiento eterno, hermano. La novia está conectada a Cristo desde antes de la eternidad, desde antes que esto fuera fundado aquí. Estábamos conectados con eternidad. Entonces, yo quiero que tú captes, hermano, que Betuel era el octavo sobrino de Abraham. Y el profeta, hermano, cuando habla de Rebeca, el hermano Branham dice, mire la elección que Dios tenía por Rebeca, que cuando Eliezer fue a buscarla, el ángel iba media hora delante de él, hermano, preparando el corazón de Rebeca, para que cuando Eliezer llegara, ella pudiera captar el mensaje que Eliezer traía. Amén. Así que dice en Génesis 22, hermano, la primera parte de Génesis 22, porque Génesis 22 se desarrolla en dos partes. En la primera parte de Génesis 22 tú miras a Isaac subiendo la montaña para morir, hermano. Amén. Isaac está subiendo a la montaña para entregar su vida. Y Génesis 22 se cierra o termina con el origen de Rebeca. Eso no es una coincidencia ahí, hermano. Primeramente, Génesis, le repito esto para que me entiendan a lo que voy a entrar aquí. Génesis 22, hermano, la primera parte es Isaac muriendo, entregando su vida en la montaña y culmina con el surgir de Rebeca. Amén. O sea, hermano, que lo que Génesis está estableciendo es que había una conexión sanguínea entre Abraham y Rebeca. O sea, hermano, que Abraham venía del mismo padre de donde venía Rebeca, para que tú me entiendas, había una conexión sanguínea ahí. Y ella estaba conectada con Abraham, ella tenía ese lazo sanguíneo, hermano, y antes que Eliezer fuera comisionado para ir y llamarla, ella ya estaba conectada con Abraham. Ese es el punto, hermano, que antes que Eliezer saliera con un mensaje para buscar una novia y traerla para Isaac, Rebeca ya tenía la conexión eterna con Isaac. Antes de que usted captara y entendiera este mensaje, ya Cristo, hermano, o ya Dios lo había elegido para creer este mensaje. Él ya lo tenía predestinado, usted ya tenía una conexión eterna con Dios. Amén. Así que antes de que ella, hermano, viera a Eliezer, el ángel ya estaba trabajando con ella en aquella hora. Y por eso, hermano, es que Isaac tuvo que ir a sacrificio a la montaña. Amén. Hermano, Rebeca no podía aparecer en la escena si Isaac no iba a la montaña a morir en aquella hora. ¿Están aquí? Escuchen lo que estoy diciendo, hermano. Isaac, hermano, si Isaac rehusaba subir a la montaña, formemos un cuadro aquí. Si Abraham le hubiese dicho a Isaac, hijo, tenemos que ir a la montaña, lleva los leños, lleva el cuchillo, lleva esto porque voy a sacrificarte. Y si Isaac hubiese dicho, no, padre, yo no quiero ir, Rebeca no hubiera venido a manifestación. Amén. Tuvo que ir, hermano. Por eso le dije, Génesis 22 tiene dos partes. La primera parte es Isaac subiendo la montaña y la segunda parte es la aparición de Rebeca. Entonces, para que Rebeca viniera a un matrimonio, para que Rebeca captara un mensaje, para que Rebeca recibiera un Eliezer en aquella hora, primeramente Isaac tenía que subir a la montaña y entregar su vida por ella, hermano. Y el profeta dice, el Señor Jesucristo tuvo que ir a la montaña para que la novia viniera a través de él, hermano. Si nuestro Señor Jesucristo, si nuestro Isaac hubiese rehusado subir la montaña, usted no estaría aquí en esta hora, estaríamos eternamente perdidos, dijo el profeta. Amén. Entonces, primeramente tuvo que venir Cristo, subir la montaña, llegar al sacrificio, hermano, para que la novia surgiera en esta hora. Amén. Así que tú miras, hermano, a Isaac llegando a la montaña de sacrificio, entregando su vida,
Y cuando él entrega, después de esto, surge una Rebeca para entrar en un matrimonio con él. Así que cuando Rebeca, hermano, es llamada por Eliezer, yo quiero que veas esto, hermano. Cuando Eliezer sale en busca de Rebeca, cuando él llega y comienza a hablar con ella, él no trabajó mucho, hermano. Amén. La gente cuando es predestinada para este mensaje, la palabra no tiene que trabajar mucho con ellos. Ellos la creen la palabra. Hermano, de una u otra manera ellos llegan, Dios tiene diferentes maneras de traerlo y no cuesta que el elegido crea la palabra, hermano. ¿Sabe qué es lo que cuesta? Dijo el profeta, vestirlos, perfeccionarlos. El hermano Abraham dijo, Eliezer tuvo que trabajar mucho para mantener quieta a Rebeca, hermano. ¿Para qué? Dijo él, para que se vistiera, para que se pusiera el vestido que llevaba. Pero a ella no le costó nada creer en Isaac sin haberlo visto, hermano, porque no había Facebook, no había YouTube, no había foto, no había nada donde le dijera, mira cómo es él. Pero sí había un testimonio de quién era Isaac, hermano. Amén. Así que Rebeca, ella creyó la palabra y cuando Eliezer le dice, quiero agua. Amén. Usted sabe, hermano, que ella le dijo, sí te daré, pero también le daré a tus camellos. Amén. El profeta dice, hermano, había tanta conexión entre Abraham, entre la simiente de Abraham, hermano, y Rebeca, que Abraham llevaba una parte del misterio y Rebeca tenía otra parte y se unió a aquello, porque Eliezer nunca le dijo, dale a mis camellos. O sea que Eliezer tenía una parte del misterio que Abraham le había dado y Rebeca tenía otra parte que el ángel se lo había revelado, hermano. Amén. Cuando nuestro mensajero vino, él trajo un mensaje que Dios lo había enviado a nosotros. Pero el ángel ya estaba trabajando con nosotros aquí, revelándonos otra parte del mensaje. Amén. Usted mira gente que usted le predica la simiente de la serpiente, cosas que han de ser, el mensaje del rapto, le habla que hay un mensaje para este día y no lo creen, hermano. ¿Por qué? Porque el ángel no ha trabajado con ellos. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando con los que están conectados con Abraham sanguíneamente. Amén. Los que están conectados con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que Rebeca, ella tenía, hermano, la palabra. Ella no la obtuvo a través de la predicación de Eliezer. La obtuvo porque ya estaba conectada con Abraham en aquella hora. El ministro aquí, hermano, no te está conectando con Abraham, que es con nuestro Dios. No te está conectando con Isaac, que es el Señor Jesucristo. El ministro te está dando testimonio de lo que tú ya tienes que tener en ti, hermano. Si tú no tienes esa conexión sanguínea, el ministro no puede hacer nada por ti en esta hora. Amén. Pero si tú ya tienes esa conexión sanguínea, hermano, tú estás conectado con Cristo, a ti se te hará fácil creer la palabra en esta hora. Tú la vas a ver, tú la vas a creer, tú vas a avanzar en la palabra. Amén. Así que cuando Rebeca vio a Eliezer, hermano, algo en ella comenzó a activarse. No tenía que leerlo, no tenía que estarle diciendo, mira esta cita, mira esta otra cosa, porque la palabra ya estaba en ella en aquella hora. Hermano, cuando tú viniste a este mundo, cuando tu padre te trajo aquí, la palabra ya venía en ti. Cuando tú estabas viniendo, la palabra ya venía ahí en ti, hermano. No es que tú cogiste la palabra ya venía en nosotros cuando venimos aquí. ¿Qué es lo que el mensaje ha venido haciendo? Perfeccionándonos, moldeándonos, cambiándonos, transformándonos, hermano. Eso es lo que el mensaje viene haciendo. Así que el mensaje de Eliezer, hermano, no era para llevar a Isaac donde estaba Rebeca. El mensaje de Eliezer era para llevar a Rebeca donde Isaac estaba. Amén. Este mensaje, hermano, ha venido para que tú llegues a la presencia del Señor Jesucristo en esta hora. Para eso Dios envió el mensaje. Para que tú te prepares, para que tú te vistas correctamente, creas la palabra y te encuentres con Isaac, hermano. Amén. No es que Isaac va a venir aquí, Él te está perfeccionando aquí para llevarte con Él allá, hermano. Gloria al Señor. En ella había aquella conexión con Dios. En el mensaje he oído, más ahora veo. Mire lo que el mensajero dice aquí, hermano. Dijo el profeta,
Rebeca obtuvo inspiración. El ángel de Dios hablando en su corazón, ella podía obtenerlo directamente del ángel. Ella fue y dijo a Eliezer: yo también le daré agua a los camellos. Lo que era un secreto en el corazón de Eliezer, ella podía captarlo. ¿Sabes, hermano, cuántos camellos eran? Eran 10 camellos. ¿Sabe lo que toma de agua un camello, hermano? No crea que se va a tomar un vasito de estos, hermano. Y no había una llave, un chorro para darle vuelta ahí y que el agua saliera y ella llevar los cántaros y darle. Tenía que sacarla del pozo. Amén. O sea que para alimentar al camello, ella tenía que hacer un sacrificio. Amén. Y el hermano Branham dijo: camellos en la Biblia es bestia y bestia en la Biblia es poder. Amén. Entonces dijo el hermano Branham: lo que ella estaba alimentando, la bestia y el poder que ella estaba alimentando, era el medio de transporte que lo iba a llevar a encontrarse con Isaac. Amén. El Espíritu Santo, que usted le dice amén aquí por lo que se santifica, es lo que te va a meter a eternidad, hermano, en esta hora. Por lo que usted está trabajando, porque la jornada del creyente es un trabajo, hermano, es una batalla, es una lucha. El que no está luchando en esta jornada es porque no está caminando, hermano. El que no tiene cargas, problemas, dificultades, enfermedades en esta jornada es porque no está caminando. Amén. Pero el creyente, hermano, que está esforzándose, caminando, trabajando en el mensaje, él lleva cargas en su corazón. Amén. Así que Rebeca obtuvo ese misterio y comenzó a darle de beber a 10 camellos, hermano. ¿Se imagina la cantidad de agua que tuvo que sacar esa mujer? Y Eliezer solo miraba. Amén. Eliezer no llegó y le dijo: te voy a ayudar, porque ella tenía que cumplir una parte, hermano, del rapto. Ella tenía que cumplir una parte. Eliezer ya había cumplido la parte que le correspondía a él, hermano. Amén. Ahora, hermano, ya que le dije esto, ¿cómo se apaga este, hermano? Lo quería apagar. Ya lo que te he dicho ahorita, hermano, lo quería poner como una base para entrar de lleno en lo que yo te quiero predicar en esta noche. Gracias, hermano. Mi tema, hermano, comienza de esta escritura que te voy a leer en adelante. Génesis 25, 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermano de Labán, arameo, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Ahora, hermano, ¿te imaginas tú esta batalla en aquel vientre? Las hermanas que han estado embarazadas, si un golpecito en la barriga o alguna carga, ustedes sienten el dolor. ¿Se imaginan 2 no acariciándose, hermano? No eran 2 niños abrazándose en el vientre, eran 2 niños peleando dentro del vientre de esta mujer. Si usted con un dolor de estómago está sufriendo, se imagina aquella angustia. La Biblia dice que ella ya no quería vivir, hermano, porque era una batalla, era una lucha dentro del vientre de Rebeca en aquella hora. Te estoy hablando de la misma mujer que el ángel había guiado a recibir un mensaje. Amén. Ahora, esta mujer, hermano, el hermano Branham dice: esta mujer tenía una batalla terrible en aquel vientre. Amén. Y yo quiero que tú veas que la novia en esta hora está teniendo una batalla terrible dentro de su vientre también. Mira lo que el hermano Branham dijo, hermano. Cuando la novia reciba la revelación verdadera y ella sepa lo que ella es, escuche, hermano, y lo que ella representa y que puede obrar las obras mayores, entonces será un ejército invencible. Pero oiga esta parte, hermano. Y si ella recibe la revelación verdadera, y por la revelación verdadera y por el Espíritu de Dios discierne los 2 espíritus. Oiga lo que el profeta está diciendo. Los 2 espíritus en la estructura de la iglesia.
O sea que el problema que Rebeca tuvo allá, lo estamos teniendo nosotros aquí también, hermano. Hubieron dos espíritus que estaban contrarrestando aquel vientre, golpeando aquel vientre. Y hay dos espíritus dentro de la estructura del mensaje ahora también. Y el hermano Branham dijo, ese es el espíritu del anticristo y ese es el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo. Es esa batalla que se está desarrollando dentro del vientre de la novia en esta hora. Como le dijo el jefe indio, el perro blanco con el perro negro batallando dentro de la estructura del mensaje, hermano. Y el profeta dice, y puede discernir y resistir el espíritu del anticristo, entonces Satanás estará impotente delante de ella. Hermano, dos cosas el hermano Branham las pone aquí tremendas. Y dice, discernir y resistir. Pero para resistir usted tiene que discernir con quién está peleando, hermano. Porque si no van a pelear entre ustedes mismos aquí. Amén. Porque cuando uno no discierne, no entiende contra quién está batallando, está peleando, entonces comienzan los pleitos de miembros de iglesia. Pero tú tienes que discernir que el espíritu del anticristo está operando ya no en la denominación, dentro del mensaje en esta hora. Hermano, ya el anticristo no está lidiando con la gente allá. El anticristo está lidiando con los del mensaje ahora aquí. Les está queriendo opacar la visión, que ellos pierdan la visión en la palabra en esta hora. Amén. Este es el tiempo donde la novia tiene que discernir, hermano, y resistir a la batalla que ellos están peleando aquí. Amén. Este es el tiempo donde usted tiene que persistir, hermano, y ser persistente en la fe que nos ha entregado a nosotros. Pero para discernir y resistir necesitas tres cosas, hermano. Cuando tú vas a la edad de la Odisea, el Espíritu Santo nos deja ver que la edad de la Odisea tiene tres grandes problemas. Es ciega, miserable y pobre. Amén. ¿Están aquí, hermanos? Es pobre, miserable y ciega. Entonces el hermano Branham dice, para poder resistir, tú necesitas colirio para que tengas visión. Amén, hermano. Para que esa ceguedad sea quitada, hermano. Tienes que tener, hermano, una teofanía que te pueda vestir esa desnudez. Amén. Y tienes que tener oro refinado en fuego para que no seas pobre. Son tres cosas, hermano: vestimenta, colirio y oro. ¿Para qué, hermano? Para que tú seas rica, con buena visión. Amén. Para que te puedas mantener, hermano, bajo la visión correcta de la palabra y puedas tener una vestimenta en esta hora. Porque solamente los elegidos tienen teofanía, hermano. Solamente el elegido tiene esa vestimenta blanca que es la teofanía. Y yo quiero que tú entiendas, la teofanía no es el cuerpo supremo, pero es el cuerpo que te mete a glorificación, hermano. Si tú no tienes teofanía, porque tú no vas a habitar la eternidad en teofanía, tú vas a habitar la eternidad en cuerpo glorificado. Pero para que llegues al cuerpo glorificado, la base es la teofanía en esta hora. Por eso fue que cuando los discípulos se acercaron a Jesús y quisieron tocarlo, les dijo: no me toquen, porque aún no he sido glorificado. Él andaba caminando en una teofanía, y una teofanía no se puede tocar, no puede comer, no puede beber. Y cuando él ya fue glorificado y él desciende, ahora denme pan, denme pescado, denme miel. Comió, hermano, tuvo compañerismo. Eso fue después que él había sido glorificado en aquella hora. Entonces le digo esto, hermano, porque tú tienes que tener colirio, ropas blancas y oro refinado en fuego para resistir y persistir en este día malo que estamos viviendo. Porque si tú no tienes colirio, ropas y oro, tú serás contado como la gran ramera en esta hora. Porque es la gran ramera la que está desnuda, miserable y ciega, hermano. Amén. Entonces el Espíritu Santo vino y mandó un profeta, mandó un Eliezer y te sacó de ahí, te dijo: salir de en medio de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de qué, hermano, de su ceguedad, de su desnudez, amén, de su pobreza, de su fornicación, porque la gran ramera no es adúltera, es fornicaria. Porque fornicación es una cosa y adulterio es otra, hermano. Fornicación no comete una mujer casada, la comete una mujer soltera. Y la gran ramera nunca se casó con Cristo, hermano. Por eso ella quería ser la novia. Ella fue una pretendiente nada más. Por eso es que ella es una fornicaria. Porque ella nunca llegó a ser la esposa del Cordero, pero la novia llegará a ser la esposa en esta hora. Gloria al Señor.
¿Estás entendiendo? Cuando tú vas a la ley de Moisés, hermano, tú encuentras que Moisés dijo que fornicación cometía una jovencita viviendo en la casa del padre y teniendo relaciones con su novio, con qué sé yo, hermano. ¿Tú entiendes? Pero cuando llegas a adulterio, el hermano Branham dijo, adulterio lo comete una casada. Amén. Así que ella, la gran ramera, es una mujer fornicaria. La Biblia es específica y clara y dice, con la cual han fornicado todos los príncipes y reyes de la tierra. No han adulterado, han fornicado. Amén. Y cuando el Señor Jesucristo, hermano, está hablando de los sellos, los discípulos le dijeron, Señor, ¿quieres que arranquemos la cizaña que ha nacido? Sí, hermano, gracias. Mire lo que el profeta toma cuando Jesús está abriendo los sellos, hermano. Y el hermano Branham dice que los discípulos se acercaron y le dijeron, Señor, ¿quieres que arranquemos la cizaña que ha nacido en el campo juntamente con el trigo que fue sembrado? ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? Sí, arránquenla. Le dijo, no. Amén, déjenla. Amén, ¿por qué, hermano? ¿Sabe por qué le dijo eso? Porque ellos todavía no tenían el espíritu de discernimiento. Amén. Le dijo, no vaya a ser que no sepan discernir lo que es trigo y lo que es cizaña y arranquen el trigo por arrancar la cizaña. Déjenlas que crezcan, le dijo. Amén. Hasta que venga este espíritu que William Branham va a hablar de discernir y entender el espíritu que está, los dos espíritus que están operando dentro de la iglesia. ¿Están aquí, hermanos? Entonces el Señor Jesucristo, hermano, o más bien el profeta se está conectando con esto. Y el hermano Branham dijo, cuando ella discierna los dos espíritus, el trigo y la cizaña, hermano, cuando ella entienda y discierna que esos espíritus están dentro del mensaje, no en la denominación, entonces será un ejército invencible, hermano. Entonces el Señor le dijo, déjenla, no la corten, déjenla que crezcan ambas juntas. Amén. No vaya a ser que se equivoquen y por echar un hijo de Satanás echen a un hijo de Dios de la iglesia. Amén. Había un hermano que ya partió, hermano, que yo no lo conocí, pero dicen que a un lado sentaban las ovejas y a otro sentaban las cabras en la iglesia. Vos te estás portando mal, vos sos cabra, pasate por acá. Amén. Dice que él tenía el don del discernimiento. Amén. Pero Jesús está diciendo, hermano, que no corte, que deje las que crezcan. Amén. Que en el tiempo del fin, no otro tiempo, este que estamos viviendo, la palabra hará la separación en este día, hermano. Amén. La palabra pondrá a cada quien en su lugar donde le corresponde. Y cuando alguien no ha discernido, hermano, cuando alguien no puede discernir, entonces hará gran daño en la congregación. Oiga lo que le estoy diciendo, hermano. Cuando un miembro no sabe discernir los espíritus, hará gran daño primeramente ¿a quién? A él mismo. Amén. Porque si yo no sé discernir los espíritus, ¿quién va a salir más perjudicado? Soy yo, hermano. Amén. Pero luego también arrastro a mi iglesia, hermano, a los problemas. Amén. Si un laico, hermano, si un miembro, si un ministro, si cualquier persona en la iglesia no tiene el don del discernimiento, hará gran daño en la congregación, hará gran daño en su hogar, hará gran daño en su propia vida, hermano, en esta hora. Amén. Por eso es que Rebeca recibió el Espíritu, hermano, el Espíritu Santo y le dijo, discierne, hay dos espíritus dentro de tu vientre. Amén. Hermano, el Espíritu Santo le está diciendo, tienes que discernir que hay trigo y hay cizaña en tu vientre, que el mayor servirá al menor. Ella tenía ese don de discernimiento en aquella hora. Amén. Ella tenía que saber, hermano, discernir entre la cizaña y el trigo que estaban creciendo en aquel vientre en aquel día. Amén. Y el hermano Branham dijo que habían tres tipos de personas, tres tipos de creyentes o tres tipos de individuos, hermano. Y dijo que estaban los manufacturados, amén, los incrédulos y los creyentes genuinos, ¿verdad? ¿Sabes cuándo dijo eso? Cuando estaba operando el segundo jalón. ¿Usted cree que en el tercer jalón habrán incrédulos, manufacturados y genuinos? Ya no, hermano. En el tercer jalón
Porque en el tercer jalón, hermano, ¿por qué no habrán en el tercer jalón 3 tipos, sino que solamente 2? Porque Él lo está revelando. Él dijo, cuando la novia discierna los dos espíritus que están dentro de la estructura. Ya no son 3, ¿por qué? Porque los manufacturados, hermano, llegaron a ser incrédulos completamente. Porque en el tercer jalón, dijo el profeta, no lo puede manufacturar. Usted puede imitar, dijo el primer jalón, puede imitar el segundo jalón, pero el tercer jalón nadie lo puede imitar, hermano. Amén. Ahí estaba Janes y Jambre imitando el primer y segundo jalón en el ministerio de Moisés. Mire, en los tiempos del profeta, él oraba por los enfermos y la gente sanaba. Él discernía el corazón de la gente, hermano, pero también había gente haciéndolo de esa manera. Porque el profeta dijo, ellos pueden imitar esto, pero el tercer jalón será silencioso. Nadie lo podrá imitar, dijo el hermano Branham. Será un secreto, será algo silente. Entonces, en este día no hay 3 espíritus operando dentro de la estructura del mensaje. Hay 2, hermano, el poder del anticristo y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que los incrédulos, los manufacturados quedaron todos fuera ya. O creen o no creen, hermano. Amén. Mire lo que él dijo, hermano. Vemos que Rebeca fue instruida por el ángel a captar y discernir entre los 2 espíritus que se estaban moviendo dentro de su vientre. Y en esta hora, hermano, dentro de la estructura del mensaje, usted tiene que discernir el espíritu o los 2 espíritus que se están moviendo dentro de la estructura del mensaje. Porque Rebeca, hermano, y Isaac es un tipo del matrimonio del tiempo del fin. Isaac y Rebeca, hermano, están hablando del matrimonio entre Cristo y su novia en esta hora. Pero la Biblia dice que Rebeca tenía un problema en aquel día. Escuchen, hermano, lo que voy a decir aquí. Abran su corazón a esto que quiero hablar. La Biblia dice que Rebeca tenía un problema grave en aquella hora. Y es que ella no podía salir embarazada, hermano. Era estéril. La Biblia habla que cuando Isaac se casó tenía 40 años y cuando Rebeca parió Isaac tenía 70. O sea que estuvieron 30 años sin tener hijos, hermano. Pasaron aquellos 30 años hasta que Isaac cumplió 70. Rebeca vino y le dio un hijo. Amén. Tuvo que venir, hermano, 3 mensajeros, 30 años, para que la novia pariera la palabra en esta hora. Tuvo que venir Martín Lutero, tuvo que venir Juan Wesley y tuvo que venir William Branham para que el vientre de la novia pudiera traer a luz al Señor Jesucristo en esta hora. Porque lo que quitó la esterilidad no fue reformadores, fue la plena, la pura palabra, dijo el profeta. Lo que quita la esterilidad, hermano, es la palabra revelada de la hora. Amén. Y ahí estuvo Rebeca, hermano, 30 años en la casa de Isaac. Ella se congregaba a todos los cultos. Llegaba miércoles, viernes, domingo, diezmaba, ofrendaba, cantaba, oía la predicación del pastor. Hermano, pero no podía quedar embarazada. A pesar que Isaac daba la simiente de él a ella, usted sabe lo que le estoy diciendo, hermano. Ella no podía quedar embarazada, no podía retener en su vientre el esperma de vida que Isaac estaba colocando ahí, hermano. ¿Cuántos años puede tener usted caminando en el mensaje y todavía no ha parido la palabra, hermano? 5, 10, 20, 30 años. Y todavía no hemos podido, hermano. Pero vemos que Rebeca era estéril. Y así que la novia Omega, hermano, tenía que pasar un tiempo de esterilidad después de la partida de un profeta. Porque Rebeca, hermano, quedó estéril, no pudo parir después de la partida de Abraham en aquella hora. Amén. ¿Escuchó lo que le digo, hermano? A pesar de que Rebeca era estéril, la novia, hermano, es un tipo que la novia tenía que pasar un tiempo de esterilidad después de la partida de nuestro profeta. Porque después de la partida de Eliezer, hermano, la novia pasa por un tiempo estéril. Pasa un tiempo sin reproducir al hijo. Y aun cuando ella está casada, aun cuando ella, hermana, está viviendo con la verdadera palabra en esta hora, aun cuando ella tiene la promesa de la hora, pero había una esterilidad en aquel vientre.
La palabra era abierta para ella, pero ella no podía manifestarla en aquella hora. Amén. Así que cuando Isaac, hermano, vio que ella no podía parir y dijo, bueno, ya pasaron 6 edades de la iglesia. Amén. Y ella no sale encinta. Mire lo que el verso 21 dice, hermano. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. Así que dice que oró Isaac por ella. Hermano, ¿tú crees que nuestro Señor Jesucristo no ha hecho una oración por nosotros hoy? Cuando Él te ve, hermano, te ve a ti, me ve a mí, dice, ¿cuántos años tienen el mensaje y no se para por la palabra? Les cuesta caminar, les cuesta creer, les cuesta congregarse, les cuesta diezmar, les cuesta ofrendar. Amén, les cuesta dar su tiempo a la oración, a la lectura, y dice, pero yo voy a orar por ellos. ¿Sabes que nuestro Señor Jesucristo está en la etapa de intercesor, hermano? Amén. Entonces, la etapa de intercesión, dijo el hermano Branham, es desde que Él ascendió a recibir al reino hasta nuestro tiempo, hermano. Cuando Él desciende, Él ha estado intercediendo por nuestras fallas, por nuestros pecados, por nuestros errores, por la falta de vitamina para parir la palabra en esta hora, hermano. Él ha estado intercediendo. Padre, no le tomes en cuenta lo que ellos han hecho. Perdónalo, Señor. No le tomes en cuenta. Mira cómo ellos se paran, cómo luchan por vivir esta palabra. Ayúdalo, Señor. Esa es la oración de Él, hermano. Amén. Así que Él ha orado por nosotros, hermano, para que no haya nada que estorbe, que la palabra se haga carne en nosotros en esta hora. Amén. Así que eso, hermano, quitó la esterilidad en Rebeca. ¿Qué fue lo que quitó la esterilidad de Rebeca? Fue la oración de un esposo llamado Isaac. Amén. La oración del esposo, hermano, la oración de nuestro Señor Jesucristo ha hecho que nosotros en esta hora podamos tener la fuerza de vivir esta palabra. Amén. Nos ha dado la fuerza, hermano, para que podamos vivir este mensaje. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Ella estaba, ¿se imagina, hermano, a Rebeca? Cuando el doctor le dijo, por fin has concebido. Por fin vas a tener hijos. Estás embarazada. ¿Se imagina aquella mujercita, hermano, contenta y alegre después de 30 años de matrimonio? Iba a traer un hijo a manifestación. Y ella comenzó a caminar contenta como cuando usted llegó al mensaje, hermano. Amén. Y se sentía contento de la palabra del primer amor que usted tenía. Y comenzó contento a caminar y la palabra comenzó a crecer en su vientre. Y conforme la palabra iba creciendo, los problemas iban aumentando, hermano. Las presiones de Satanás venían más fuertes sobre nosotros. Los ataques de la familia, los ataques de Satanás, todo venía golpeándote y golpeándote y golpeándote más, hermano. ¿Ha oído las predicaciones de los denominacionales que acepte a Cristo y sus problemas se terminarán? Es mentira, hermano. Los problemas van a crecer más y más porque no tenemos una ciudad permanente aquí. Nuestra ciudadanía es celestial, hermano. Entonces la palabra viene para prepararte a salir de aquí, hermano. Amén. Así que ella, hermano, me imagino aquella mujercita contenta porque ella por fin había quedado embarazada. Ella sabía que iba a producir a un Isaac en aquella hora. Amén. Pero había algo en ella que no comprendía, hermano. Había algo que ella no entendía. Y ella decía, ¿por qué tengo dolores tan terribles en mi vientre? Amén. ¿Por qué será que siento tantos dolores? Y cuando yo hablaba con mi madre, ella dijo que le dolía, pero era poco. Yo he hablado con fulana y dice que le duele, pero es poco. Hablé con la iglesia nacional y dice que ella no siente dolor. Amén. Hablé con los bautistas y dice que no le duele el vientre. Hablé con los pentecostales y dice que no le duele. Hablé con los del regreso y dice que no le duele. Pero a mí, ¿por qué me duele tanto? Y era, hermano, que estaba aquella batalla en aquel vientre en aquella hora.
Amén. Ella fue y dijo, voy a consultar la palabra, ¿por qué es que a mí me está doliendo tanto esto? Y ella fue, hermano, y ella dijo, Señor, ¿qué es lo que pasa con mi embarazo? Porque la oración de mi esposo me libertó de la esterilidad y yo he podido traer un hijo en mi vientre, pero sufro tanto de dolores en esta hora. Amén. Ella dijo, no vivo tranquila, no tengo paz, no tengo tranquilidad. Esto es una angustia, Señor. Así que Rebeca, hermano, estaba consultando a Jehová por qué había esa batalla en su vientre. ¿Ha consultado usted al Señor? ¿Por qué de tantos problemas, hermano? ¿Por qué de tantas angustias, de tantas aflicciones, de enfermedades, de rebeldías de nuestros hijos? Amén. ¿Ha consultado usted a Jehová y le ha preguntado, Padre, por qué es? Amén. Y ella fue, hermano, y consultó porque había crisis en su vientre. Amén. Habían problemas en aquel vientre. Y usted mire nuestras vidas, hermanos. Y vemos que muchas veces es tan difícil pararnos en esta jornada, hermano. Amén. Cuesta tanto mantenernos en pie, hermano. Vemos lo duro que es vivir esta palabra, porque para el que diga que es fácil vivir esta palabra, es que no la está viviendo. Porque Pedro fue claro y dijo, Señor, qué dura es esta palabra. Amén. Hermano, si Elías quiso morir, dijo, yo no soy mejor que mis padres, llévame de aquí. El hermano Branham dijo que él sintió muchas veces ganas de partir porque la batalla es tremenda en esta hora, hermano. Amén. Y ella fue, hermano, y consultó la palabra, porque la Biblia dice, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Dijo ella. Amén. ¿Notaste algo, hermano, que Isaac no sabía nada al respecto? Amén. Isaac no sabía nada de esto, hermano. La que estaba en angustia, hermano, la que estaba sufriendo en aquella hora, la que estaba batallando en aquella hora, era Rebeca. Amén. Isaac quizás estaba acostado en alguna hamaca o en el cuarto con aire acondicionado, pero la que estaba batallando era Rebeca. Y esto fue escrito, hermano, para que nosotros nos demos cuenta que la que está interesada en conocer el misterio, hermano, el misterio de este embarazo, hermano, es la novia. Amén. La que tiene el interés, hermano, de conocer el misterio de la palabra, es la novia en esta hora. ¿Sabes, hermano, que cuando el Señor Jesucristo estaba predicando en la Santa Cena, y ya era el tiempo de que Él fuera entregado, Él comenzó a hablar con sus discípulos y le dijo, uno de vosotros me va a entregar? Amén. Y la Biblia dice que todos comenzaron a verse unos a otros y le dijo, Señor, ¿seré yo? ¿Seré yo el que te va a entregar? ¿Seré yo el que voy a vender la palabra? Pero usted miraba a Judas bien tranquilo en aquel lugar, hermano. Lo miraba reposado, tranquilo, no estaba preocupado. Pero los que amaban la palabra, los que amaban al maestro, dijo, Señor, ¿seré yo el que va a vender la palabra? Usted mira que cuando la gente ama la palabra y quiere la palabra, ellos cuidan el mensaje, hermano. Ellos protegen la palabra. Pero el que no lo ama lo pisotea, hermano. Amén. Así que la responsabilidad de guardar aquel vientre no estaba en Isaac, estaba en Rebeca en aquella hora, hermano. El que tiene la responsabilidad de guardar la palabra en esta hora es la novia. Ella es la que tiene que estar batallando y guardando la palabra que ha sido colocada en nuestro vientre. Amén. Y el verso 23 dice, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos
serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Mire lo que el Espíritu Santo le está revelando a Rebeca, hermano. Le está dando el don del discernimiento, discernir, dijo el profeta, y resistir. Amén. Y cuando ella, hermano, capta este mensaje, esta revelación, ella captó que habían dos pueblos diferentes en su vientre. Y esos dos pueblos, hermanos, serían divididos desde el vientre. Antes que naciera, ya estaban divididos por la palabra. El ángel le dijo, no son iguales, son distintos. Uno tiene una naturaleza y el otro tiene otra naturaleza. Amén. Y cuando ella entendió aquello, es como que ella dijera, Señor, ¿serán divididos desde mi vientre? ¿Será que uno será enemigo del otro? Hermano, y el ángel y Jehová le dijo, y aún te revelaré algo sobresaliente, le dijo. El mayor servirá al menor. Por eso es que mi tema, hermano, en las instrucciones divinas en la boca de Rebeca, ¿para qué? Para preparar a los hijos para la primogenitura. Quizás no voy a llegar a eso ahora, hasta mañana o el domingo, no sé. Pero lo que yo quiero que tú captes es que las instrucciones divinas para instruir a los hijos a la primogenitura no estaban colocadas en Isaac, estaban colocadas en Rebeca. Amén. Rebeca tenía la revelación, hermano, y las instrucciones que el ángel le había dado, cómo preparar los hijos para llegar a la primogenitura en aquella hora. Amén. Así que Dios le está revelando a Rebeca, hermano, que la primogenitura no va, hermano, a ser entregada al que nazca primero. ¿Están aquí? Sino, hermano, que será entregada a aquel que ha sido elegido desde antes de la fundación del mundo. Y cuando tú vienes a lo natural, este nació primero naturalmente hablando, hermano. Pero el de adentro fue elegido antes de la fundación del mundo. Entonces este se tiene que doblegar, hermano, a la palabra, al menor en esta hora. El mayor, esta carne a veces no quiere venir al culto, pero la tenemos que traer, aunque sea arrastrada, pero tráigala, hermano. El mayor a veces no quiere orar, pero lo tiene que sujetar a que ore en esta hora. El mayor a veces no quiere diezmar, pero usted lo tiene que obligar a que diezme en esta hora. Amén. Porque las leyes de la naturaleza, usted sabe que la ley de la naturaleza es que el primero que nace, el que rompe matriz, amén, es el primogénito, hermano. Pero Rebeca está recibiendo, hermano, la revelación que naciendo primero, eso no significa que tú vas a obtener la primogenitura. Amén. Tú miras a Isaac, hermano, queriendo bendecir a Esaú, porque dijo, fue el que nació primero. Amén. Pero Isaac no tenía la revelación que Rebeca tenía. Amén. Por eso es que él iba a dar la bendición a quien no la tenía que dar, hermano. Y tú miras, hermano, que cuando Isaac iba a hacer eso, estaba ciego, sin visión, era anciano, estaba sin ojos, ya era ciego, hermano. Y el hermano Branham dijo, ciego, sin ojos, es sin profecía. No sé si me entiendes, hermano. Tú sabes que cuando Sansón fue llevado y fueron sacados los ojos, el hermano Branham dijo, fue sacada la visión, la profecía. Amén. Entonces cuando Isaac estaba sin los ojos, estaba sin el don profético. Pero ahí había una que estaba tomando el ministerio de la palabra y era Rebeca. Estamos llegando al tiempo donde la novia tiene que tener un ministerio en esta hora, hermano. Donde ella tiene que tomar la palabra y darle continuidad a las obras de William Marion Branham. Seguir adelante de eso, hermano. No quedarse solamente dándole vueltas a lo que él predicó. Es tomar la palabra y darle continuidad a la palabra. Porque la palabra tiene continuidad en esta hora.
Allí iban, hermanos, los caminantes a Emaús platicando y dijo, qué tremendo cómo mataron la palabra, cómo mataron al Señor Jesucristo cuando se les apareció un hombre ahí. Y comenzó a caminar con ellos y le dijo, ¿de qué están hablando? Amén. Hermano, y le dijo, no, tenemos un gran problema, nosotros éramos parte del tabernáculo del Señor Jesucristo, nos mataron al pastor. Amén, nos mataron al predicador, nos hemos quedado sin pastor, sin predicador. ¿Y para dónde van? Vamos de regreso. Ya no tenemos dónde congregarnos, les dijo él. Le dijeron ellos. Y él oyéndolos, hermanos. Ellos le estaban hablando al Señor Jesucristo de una palabra muerta en aquella hora. Les estaban diciendo, nos quedamos sin palabra, nos quedamos sin mensaje. Amén. Y siguieron caminando y llegaron al lugar de destino, hermano. Y la Biblia dice que porfiaron con él para que se quedara. La palabra porfiar va más allá de rogar, es batallar, hermano. Lo obligaron a que se quedara ahí con ellos. Y se pusieron a platicar con ellos, hermano. A platicar con él. Y cuando él partió el pan, hermano, lo reconocieron que él era la palabra resucitada en aquella hora. Él vino, hermano, para despertarlos, que la palabra no había muerto, que la palabra tenía una continuidad en aquella hora. Entonces, cuando William Branham murió, la palabra no murió. La novia tiene que tomar este evangelio y llevarlo más allá, hermano, porque hay una continuidad de la palabra. Amén. Ahí estaban ellos predicando de una palabra muerta en aquella hora. Pero le dijo, no, la palabra no ha muerto, la palabra ha resucitado. Y la palabra tiene una continuidad. Vayan y prediquen, vayan y hablen a sus hermanos allá. Amén. Así que por el abrir de la palabra, hermano, ellos reconocieron quién era Cristo. Así que Dios le reveló a Rebeca, hermano, que nadie, solo por el hecho de nacer primero, significa que ellos tengan la bendición de la primogenitura, sino que tiene que ser la elección divina de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Regálenme un momento más, hermano. Solo quiero poner algo aquí. Ya lo retuve algo, pero regálenme unos minutitos. Así que el elegido para la primogenitura, hermano, era Jacob. Pero en ese vientre había un pleito, había una batalla, hermano. Había una feroz lucha para saber quién era el Señor y quién era el sirviente. Y la Biblia, y el verso 24 dice, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que habían gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Si tú vas, hermano, cuando tú encuentres algo en la Biblia, una palabra que tú no sabes qué, ve y busca qué significa. No te quedes con la duda. Cuando yo vi esta palabra pelliza, me fui a buscar qué significa. ¿Sabes qué es una pelliza? Es una prenda de pieles hecha, forrada de pieles, no pieles cualquiera, finas. Amén. En otras palabras, es un abrigo, pero no abrigo de piel de venado, hermano, para que tú me entiendas. De las mejores pieles que pueden haber, lo más fino. O sea que cuando Esaú nació, era un hombre hermoso, hermano. Aquella piel bonita, aquellos ojos quizás azules, pelo rubio. Amén, para que me entiendas, hermano. Cuando ellos lo vieron, dijo, qué cipote más elegante. Amén. Y dale el otro bejuquillo, hermano, negrito, feo. Amén. Por eso el hermano Branham dijo, si aquí le ponían a Esaú y aquí le ponían a Jacob, ¿usted cree que iba a elegir a Jacob? Usted no, dijo, al ojo de la vista, Esaú era mejor, hermano. ¿Quién iba a cazar para darle de comer al padre? ¿Jacob? No, hermano. ¿Sabes qué dijo el profeta de Jacob? Jacob era un espéreme mamá, andaba siempre bajo la falda de la mamá, dijo, bajo las naguas, dijo el profeta. Ahí andaba, no se le despegaban donde la mamá iba, ahí andaba él, hermano. Pero Esaú estaba pendiente del padre. Entonces, si tú mirabas a Esaú y a Jacob un engañador, hermano, un mentiroso. Y tú miras que Esaú tenía un mejor testimonio, pero no era de la primogenitura, hermano. Amén. Ya Dios lo había elegido para tener la primogenitura Jacob en aquella hora. Y mira lo que sigue diciendo aquí, hermano. Cuando yo comencé a buscar esta palabra pelliza, me llamó la atención, hermano, y yo vi muchas imágenes y usted no se imagina la belleza de esas pieles.
O sea que en otras palabras, Esaú era como un abrigo de pieles para ellos ahí. Amén. Después salió su hermano, trabado de su mano, al calcañal de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella lo dio a luz. ¿Se imagina, hermano, qué batalla tuvo esa mujer para parir? Hermano, si esa mujer había tenido batalla cuando andaban esos niños ahí, ¿se imagina para parir? Ya me imagino cuando Esaú quería salir, lo jalaba Jacob para bebé, porque querían nacer primero. Aquella batalla, aquella lucha, hermano, las hermanas que ya parieron saben qué es eso. Pero ahora se imaginan 2 niños peleando en el vientre. Amén. Era aquella batalla, aquella lucha que tenían ahí, hermanos. Vemos que esta batalla en el vientre de Rebeca se estaba desarrollando cuando Isaac tenía 70 años, no cuando Isaac tenía 50, no cuando Isaac tenía 40, no cuando Isaac tenía 60, no cuando estaba la primera edad, la segunda edad, ni la sexta, cuando estaba la séptima edad. Esta batalla en el vientre de la novia es en este día, hermano, en esta hora. Amén. Es en el tiempo del fin que se está desarrollando esta batalla hoy. Por eso es que tú miras las batallas que tú llevas todos los días, hermano. Por eso tú miras las cargas que estás llevando. Amén. Así que esa feroz batalla, hermano, en el vientre de Rebeca, es la batalla de este tiempo del fin en el vientre de la novia. Amén. Ese nacimiento, dijo el hermano Branham, fue un poco raro, dijo él. ¿Por qué? Porque vemos cómo es que estaban peleando desde el vientre, hermano. Ellos estaban divididos desde el vientre. Había enemistad desde el vientre, no se querían. Hermano, ya me imagino los jalones de pelo que se pegaban los hipotes dentro de la barriga de la mujer. Amén. Cuando se descuidaba uno le pegaba un codazo, un trompón. Es que era una batalla, era un pleito ahí, hermano. Amén. Y se imagina usted los problemas que tuvieron porque el ángel le dijo, esto va a ser para siempre. ¿Se imagina después cuando andaban los dos en el campo, hermano? De repente llegaba un hipote con un raspón en esto de aquí, después llegaba el otro con otro raspón por aquí. ¿Y qué te pasó? Allá estábamos peleando con Esaú. Eran pleitos siempre, hermano, porque eran 2 simientes distintas. Ahora, para ir avanzando aquí, hermano, voy a dejar algo pendiente para después, hermano, pero quiero que tú veas algo, hermano. Déjeme ver si lo encuentro aquí. Déjeme adelantarme algo. Aquí está, mire. Usted sabe que Rebeca, hermano, tenía esa profecía de que el mayor iba a servir al menor. Y cuando ella vio, hermano, que el tiempo de la bendición estaba llegando, cuando ella vio que los hijos tenían que ser ya colocados cada uno en su posición, ella tenía que comenzar a instruir a Jacob para recibir la bendición. Y Rebeca, hermano, no comenzó a instruir a Jacob porque odiaba a Esaú. Eran sus hijos, hermano. ¿Sabes que cuando Caín mató a Abel, porque el hermano Branham dijo, mire cómo Adán, hermano, tuvo que trabajar para alimentar a Caín y para alimentar a Abel. Tú sabes que uno era su hijo y el otro no, hermano. Pero él tuvo que trabajar para alimentar a los dos. ¿Y cómo le pagó este bandido? Matando al hijo de Adán. Amén. Yo te digo algo, hermano, ¿tú crees que Eva amaba lo mismo que amaba a Caín y a Abel? Claro que los amaba porque era una madre, hermano. La madre puede amar al hijo más perdido de esta tierra igual que al hijo más bueno, porque ella los han dado en el vientre, los ama. Amén. Quizás Adán sentía cierto recelo por Caín porque no era su hijo, hermano. Pero Eva era la madre de ellos. Ahora, hermano, ¿qué te quiero decir con esto, hermano? Que Rebeca amaba tanto a Esaú como a Jacob. Pero cuando llegó el tiempo de la primogenitura, de la bendición de la primogenitura, ella sabía lo que la palabra le había revelado. Y ella no se podía ir por sentires humanos.
Amén. Ella no dijo, bueno, verdaderamente Esaú es mejor hijo que Jacob. Esaú va y trabaja el campo, nos trae alimento, nos trae leña, provee para pagar el internet, para pagar la luz. Te estoy poniendo un cuadro, hermano, para que me entiendas. Amén. Él está pendiente aquí, paga los diezmos. En cambio, Jacob, cuando lo mando a la tienda, se queda con el cambio. Amén. Si anda comiendo todo, es un desordenado. Mejor se la vamos a dar a Esaú. No, hermano, ella sabía lo que el ángel le había dicho y ella no podía operar fuera de la palabra que el ángel le había traído. Cuando tú te dejas guiar por la palabra, todo sentir humano se termina, hermano. No importa sean tus hijos, tu esposa, tu esposo, tu hermano, lo que sea. El sentir por la palabra es primero que antes de cualquier cosa. Amén. Así que Rebeca, cuando el tiempo de colocar la primogenitura llegó, ella se dejó llevar por la profecía que la palabra le había dicho. El mayor servirá al menor. Amén. Hermano, si alguien estaba en expectativa cuando Rebeca estaba pariendo, ni la partera ni Isaac estaba en tanta expectativa como Rebeca. Dijo, ¿quién nació primero? Ella estaba ahí, hermano. Porque el que naciera primero iba a ser, hermano, el que iba a ser esclavo del segundo. ¿Entiendes? Ella tenía que discernir estas cosas. Espero que me entiendas, hermano. Así que mientras Jacob comenzó a crecer, hermano, mientras Jacob comenzaba a obtener la estatura de ser un hombre, Jacob tenía que ir dominando a Esaú. Amén. Lo tenía que ir calculando, tenía que irlo, hermano. Pero para llegar a eso tenía que ser un conflicto diario, hermano. Todo en la vida de Jacob era una profecía, hermano, todo. Por eso es que tú muchas veces te desanimas, hermano, y ¿para qué seguir en el mensaje? Amén. ¿Para qué seguir batallando? ¿Para qué seguir luchando? ¿Por qué? Por los fuertes conflictos que tú tienes todos los días con esta carne. Amén. Todos los días, hermano, desde que usted se levanta y pone el pie en el suelo, comienzan las batallas, hermano. Comienzan las apreturas, comienzan los apretones de Satanás, comienzan las cargas ahí, hermano. Amén. Las luchas con nosotros, hermano, vienen y comienzan a golpearlos. A veces parece que te gana la tristeza, hermano. A veces sientes que te vuelves rencoroso. Amén. De mal temperamento. ¿Sabes qué es lo que más está golpeando hoy? Es el temperamento, hermano. Todo el mundo anda enojado. Es por la misma presión que Satanás se está trayendo. Pero no te preocupes, hermano. Fue predestinado de esa manera para nosotros hoy. Amén. Al final, hermano, prevalecerá por predestinación de primogenitura en este día. Amén. Al final prevaleceremos, hermano, porque hemos sido predestinados para la primogenitura en esta hora. Amén. Tienes que entender, hermano, que esos son espíritus que van a estar cabalgando hoy en este día. Por eso fue que aquella hermana de color dijo, bueno, dijo, yo verdaderamente no soy lo que debo ser, dijo ella. ¿Verdad? Me falta mucho para vivir esta palabra, dijo aquella hermana de color. Pero dijo, pero verdaderamente una cosa sé, dijo, que aunque no sea lo que debo de ser, no soy el mismo que antes fui. Amén. Es cierto, hermano, que no hemos llevado a la estatura que tenemos que ser, pero en algo hemos ido mejorando en esta hora, hermano. Hemos ido avanzando, hemos ido cambiando, hermano. Así que cuando la novia reciba la revelación verdadera y ella sepa quién es ella, hermano, y lo que ella representa aquí, será que ella va a obrar y operar las obras mayores. Entonces será un ejército invencible. Y si ella recibe la revelación verdadera y por el Espíritu de Dios disciernen los dos espíritus que están dentro de la estructura de la iglesia, y puede discernir y resistir el espíritu del anticristo, entonces Satanás estará impotente delante de ella.
Discernir, hermano, y resistir significan pelear. Discernir contra quién va a pelear. Cuando tú disciernes, hermano, entonces tú vienes y luchas. Cuando tú disciernes, hermano, entonces tú obtienes la victoria. Por eso es que le estoy diciendo cómo fue que Rebeca, a ella no le importó, hermano, cómo llamaban, que uno se llamara Esaú y el otro se llamara Jacob. A ella no le importó, hermano, que uno nació primero y el otro nació segundo. Porque ella conocía el secreto, hermano. Amén. Ella sabía que el segundo es el heredero de todo lo que Dios había prometido para ellos. El segundo, hermano, es quien Dios ha elegido. El segundo es que nació bajo la guianza de la predestinación en esta hora. Amén. Con esto cierro ya, hermano, este último párrafo aquí. ¿Sabes que ella, hermano, sabes que Rebeca amaba a Jacob sin importar que le dijeran, Jacob es un engañador? Amén. Jacob es un mentiroso. Ahí se va a entrar a las 10 de la iglesia y ese bandido no hace nada. ¿Verdad? Dice que es del mensaje y mirarlo cómo se comporta. Todos esos testimonios le llegaban a ella, hermano. Pero en ningún momento ella dudó en la promesa del ángel, hermano. Ella sabía que era Jehová que le había dicho, el mayor servirá al menor. Amén. No le importaba lo que creyeran, ese muchacho es un gran mentiroso, un gran engañador. Pero algo que te quiero decir, hermano, no toda la vida Jacob fue un engañador, tuvo que cambiar. Amén. Tuvo que tener un cambio. No nos vamos a quedar estancados en siempre decir, es que Jacob engañó, pero dejó de engañar, hermano. Amén. Una vez un hermano andaba con un machete en esto de aquí, todos los días lo andaba, iba a trabajar y aquí no trabajaba en el campo, trabajaba en la ciudad. Y vendiendo, hermano, ¿para qué iba a ocupar un machete? Amén. Y una vez un hermano le dijo, hermano, ¿y usted por qué anda machete? Y es verdad, hermano. No, hermano, pero es que Pedro andaba machete, le dijo él. Con él le voló la oreja a Malco. Sí, le dijo, pero antes de recibir el Espíritu Santo. Pero cuando ya recibió el Espíritu Santo, Pedro botó el machete. Porque ahora tenía la espada de la palabra en él, hermano. Amén. Así que podemos haber sido un Esaú, pero tiene que haber un cambio en nosotros en esta hora. No siempre nos vamos a quedar siendo siendo Jacob. Tiene que haber un cambio de Jacob a Israel en esta hora. Amén. Porque Jacob, hermano, recibió la visita del ángel, el mismo ángel que visitó a Rebeca, lo visitó a él y le trajo el cambio de nombre. Ese mismo ángel tenemos que recibir nosotros en esta hora. Amén. Así que Dios les bendiga en esta noche, hermano. Y espero que esto que se ha predicado, hermano, ahora pueda ser de ánimo a su corazón. Y hay muchas cosas aquí, hermano, que quiero decir porque no hemos llegado al punto central, que es Rebeca instruyendo a los hijos. Pero vaya meditando, hermano, en lo que se predicó ahora y si ustedes pueden, vayan y lean Génesis 22, 23, 24, 25, que es donde le habla, hermano, del ministerio de Rebeca. Para que mañana que se predique ustedes puedan entender más ampliamente lo que queremos hablar. Pónganse en pie, hermanos, vamos a orar.